Empezamos con Elasticsearch. Bueno, Elasticsearch es muchas cosas, pero bueno, así una definición rápida. Se trata principalmente de un motor de búsqueda basado en documentos, donde a bajo nivel utiliza la API de Apache Lucene, que proporciona funcionalidades para realizar motores de búsqueda. Entonces proporciona una interfaz RESTful compatible con JSON dentro de una arquitectura distribuida. Entonces tiene la capacidad de manejar tanto datos estructurados como no estructurados, los cuales son indexados en formato JSON, donde no tenemos un esquema fijo, como tenemos en un modelo relacional, sino que las entidades pueden variar dependiendo de las necesidades. Además, esta plataforma proporciona una solución escalable y una metodología con alta disponibilidad mediante la replicación de datos dentro de un clúster. Además, para el tema de la normalización de los datos, en LK tenemos lo que se llama el Elastic Common Schema. Se trata de una especificación que proporciona una manera coherente y personalizable de estructurar los datos en Elasticsearch y facilita la búsqueda y análisis de datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, en el ejemplo en el que vemos que se trata de un log de Apache, donde el objetivo es mapear este mensaje a este formato organizando los campos del log. Entonces, un analista de seguridad podría efectuar consultas a los logs en base a los campos de interés tales como direcciones IP, protocolo, tipo de petición, código estado o incluso longitud en bytes del paquete. El primer paso que hay para lanzarnos, para desplegar un Elastic, bueno, lo primero que es configurar el fichero de configuración. Es un fichero de configuración que está en formato YAML, que ofrece las diferentes opciones de configuración para la configuración del clúster, el nodo, las rutas. Podemos incluso configurar el uso de memoria, la red, etcétera. Entonces, la mayoría de las opciones están preconfiguradas en el archivo, y lo mínimo que tendríamos que hacer para arrancar el servicio de las TSS es añadir la dirección IP o para acceder a la instancia, ya sea desde fuera de nuestra red, o sea, desde dentro de nuestra red o desde fuera. Entonces, al arrancar el servicio de Elasticsearch, por defecto escucha en el puerto 9200. Entonces, básicamente para comprobar si este servicio está levantado, pues haríamos una petición a este puerto. Entonces, vemos que obtenemos una respuesta en formato JSON con la versión que está utilizando, la versión de tanto la de Elasticsearch como la de Apache Lucene, en Lucene version, y bueno, diferente el hash, etcétera. Entonces, Elasticsearch lo que proporciona es un API para, por ejemplo, para ver el estado del clúster, como el número de nodos, los shards. Los shards al final son, cada shard representa una instancia, un índice de Lucene. O sea, si tuviéramos desplegado un clúster de Elasticsearch, cada nodo se desplegaría como si fuera un shard. Entonces, cada shard al final representa una instancia de un índice de Lucene. Aquí vemos otros endpoints que proporciona el API de Elastic. Básicamente, aquí vemos dos ejemplos. Uno, en el ejemplo de arriba vemos cómo estamos añadiendo un documento al índice para realizar, para registrar ese documento y luego poder hacer búsquedas de ese documento sobre el índice que hemos creado. Por defecto, o sea, si tú añades el documento, en el ejemplo este que estamos viendo, si tú añades un documento, por defecto, si no existe el índice, lo crea. Entonces, eso es una ventaja importante que ofrece Elasticsearch. Y luego en la consulta de abajo estamos realizando una búsqueda con el endpoint search. Estamos realizando una búsqueda de todos los documentos que hayan sobre el índice logs en este caso. La siguiente herramienta dentro del stack es Logstacks. Logstacks básicamente es un proceso que toma datos
en un extremo los procesa y los envía a Elasticsearch con el objetivo de realizar tareas de análisis, monitorización o alertas. Entonces, en el caso, por ejemplo, si estamos en Linux, por ejemplo, en instrucción basada en Debian, pues bastaría utilizar el comando apt-get install para su instalación y luego se arrancaría como servicio. Entonces, al arrancar el servicio, automáticamente Logstash detecta si hay un Elasticsearch levantado o no. Entonces, aquí vemos que, bueno, lo instalamos, lo arrancamos, ve que hay un Elasticsearch levantado y lo que hace es, bueno, generar el pipeline que por defecto para, eh, o sea, lo que hace es mostrar el pipeline que está usando por defecto. Luego los pipelines se pueden configurar, como veremos ahora. Los tags al final es un proceso que tiene dos elementos obligatorios, el input y el output. El input, bueno, y el filter que es opcional, ¿vale? Entonces, el complemento de entrada, que es el input, obtiene datos, se encarga de obtener datos de una fuente externa como un fichero de log o una base de datos o incluso un stream. Si tenemos otro servidor que está emitiendo logs en tiempo real, como si fuera un stream de datos, también Logstash podría ser capaz de conectarse a esa fuente de datos. Y luego los complementos filtros, los filters, se encarga de procesar los datos y normalizarlos. Y luego los complementos de salida, el output, permite, digamos, escribir los datos en un destino determinado. En este caso, pues en el ejemplo vemos como el input es la ruta de un fichero de log y el output es un índice de Elasticsearch, donde además de indicarle la máquina, en este caso estamos utilizando localhost 9200, también le estamos indicando el nombre del índice. En la propiedad de index, ahí le estamos indicando el nombre del índice. Otros ejemplos que podemos, bueno, en el ejemplo anterior no habíamos visto el input y el output, pero el filter estaba vacío. En este caso, en el siguiente fichero de configuración toma como entrada el fichero de registro de eventos de Apache, lo analiza y luego en el filter aquí vemos cómo estamos utilizando el filter grok. Un grok es un patrón, es una especie de patrón a base que funciona con expresiones como si fueran expresiones regulares, pero con el formato propio que acepta los tags. Entonces aquí vemos cómo el filtro grok está estamos procesando un fichero de Apache. Entonces el filtro grok lo que hace es, al leer ese log de Apache, lo que hace es, si detecta eh, un fichero, un mensaje con ese formato, con el combine Apache log, que está definido, lo define en el propio filtro de grok. Entonces lo que hace es ese mensaje lo que hace es escupirlo o sea, devolverlo en la salida. La principal ventaja de Logstash es que dispone de un gran número de plugins para leer datos de diferentes fuentes de datos, como un syslog, un TCP, un socket TCP, etcétera. Incluso podríamos, por ejemplo, si tenemos una base de datos SQLite, por ejemplo, podríamos crear eventos basados en los datos que tiene esa base de datos. En el siguiente repositorio podemos encontrar algunos ejemplos de uso de plugins, por ejemplo, para un WebSocket, para un servidor TCP, incluso para Twitter. Por ejemplo, si Twitter tiene la opción de generar, o sea, Logstash, bueno, como veremos en el siguiente ejemplo, lo que hace es, en el siguiente ejemplo de configuración, toma como entrada el plugin de Twitter, donde se configuran las claves secretas
y de autenticación que se obtienen desde el sitio para desarrolladores y las palabras bajo las cuales genera un evento para enviarlo posteriormente a Elasticsearch. Entonces, de una forma sencilla podríamos eh, enviar a nuestro propio Elasticsearch pues aquellos mensajes de Twitter a partir de ciertas palabras, que en tiempo real. Esto es cada vez que en Twitter se detecta un mensaje que contiene alguna de las keywords, lo que hace es coger el mensaje, lo pasa por el filtro en el caso de que exista, que tengamos alguno, y luego lo envía al filtro de salida, en este caso a un índice de Elasticsearch. ¿Qué más cosas podemos hacer? Por ejemplo, con respecto a los eventos de loss que se pueden monetizar a nivel de sistema operativo, podemos destacar los loss que se encuentran en la ruta bar log, syslog. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos destacar el uso de los filtros grok, que lo que hacen bueno, como he comentado antes, es añadir determinadas expresiones que hagan un match con el formato de mensaje que estamos procesando. Entonces, en el caso de un syslog, sabemos que por cada mensaje tenemos una fecha, es decir, o un timestamp. Luego vendría el host, ya sea el nombre del host o la dirección IP. Luego vendría el proceso, el proceso que ha capturado el syslog, junto con su identificador de proceso. Y por último, el mensaje. Entonces, de una forma sencilla, podríamos parsear la información que tenemos en este fichero y enviar esta información a un índice de Elasticsearch. Entonces, para ejecutar los tasks con dicho fichero de configuración, bastaría con ejecutarlo de esta forma. Accediendo al binario de los tasks "-f" y luego pasando como parámetro este fichero de configuración. De esta forma podríamos ejecutar todo aquello, pues procesar el fichero que nosotros queramos. Y una vez se ha creado, se ha ejecutado los tasks, lo que podemos hacer, por ejemplo, es explorar a través de la API, o sea, para comprobar que efectivamente esa información se ha registrado en Elasticsearch. Lo que podemos hacer es acceder a los índices. Bueno, a Elasticsearch también proporciona su API para ver los índices que se han creado en tiempo real, para ver básicamente los documentos que se han añadido al índice, el tamaño,